Me informa la compañera Lucero Vaca que están en práctica todavía. Bueno, ya, eso ya se juntará ya cuando termine. Ya, comenzamos. El examen físico cardiovascular. Después de que se ha interrogado al paciente, se ha hecho su historia, la anamnesis y todas esas cosas, pasamos al examen físico. En este caso vamos a hablar sobre el examen físico desde el punto de vista cardiovascular. Muy bien. Todas las manifestaciones en el examen físico simplemente van a ser manifestaciones de cómo está funcionando el corazón. Así de simple. Entonces, para eso tenemos que tener en mente qué cosa es el corazón y para qué sirve, cuál es su función, ¿no? ¿Y cuál es su principal función? Es la de bombear sangre, pues, o sea, con eso de suplir las necesidades de nutrientes y oxígeno en todas las partes del organismo, del cuerpo, ¿ya? Entonces, si hay una alteración en esta función, se va a manifestar con una serie de síntomas o con una serie de síntomas, los que nosotros al observar y todo eso podemos reconocerlos y que eso, mediante esa evaluación, podemos llegar pues a la causa precisa de lo que está ocurriendo. Muy bien. Ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, hay una disminución en la expulsión. Falla, por ejemplo, hay falla de bomba, puede ser problema de contractibilidad. Claro, problema de contractibilidad. Puede también producirse por una alteración en llenado. Una estenosis mitral severa, por ejemplo, no permite un buen llenado de la aurícula al ventrículo izquierdo. Entonces el bombeo de sangre va a estar reducido. Entonces puede haber una disminución en la expulsión. Por esa situación. O puede la obstrucción, la expulsión puede estar reducida también por una limitación en la salida, una estenosis aórtica, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Una estenosis aórtica, por ejemplo. Y problemas de contractibilidad, es típicamente por el paciente que ha sufrido infarto, por ejemplo, ¿no? Si ha quedado dañado gran parte del ventrículo izquierdo, entonces esta parte pues perderá esa función contráctil y por lo tanto no bombeará pues en forma adecuada la sangre. Entonces todo eso puede traducir manifestaciones. Si hay disminución de flujo, se va a traducir en signos de flujo bajo o de bajo flujo, como quieran, ¿ya? ¿Y cómo se traducirán los signos de bajo flujo? ¿Cuáles signos es lo que nosotros vamos a tener? Frialdad de manos y pies, ¿ya? Llenado capilar será más lento, alteraciones en la piel será más pálido, ¿ya? Colapso de los grandes vasos, o sea, no se llenan en forma adecuada los grandes vasos, alteración en la piel, palidez en las mucosas, etcétera, etcétera, etcétera. Disminución en el llenado, acumulación en la sangre del intersticio, predominará en este caso, ¿qué cosa? La disnea. ¿Ya? Signos de congestión sistémica, ascitis, edema, ascitis, eso ya nos dice que hay un problema del lado derecho, igualmente por lo mismo. O sea, compromiso de cavidades derechas o a nivel pulmonar. Derrame pleural y pericárdico, también se relaciona con derrame pleural y pericárdico. Entonces, las alteraciones de bajo flujo, ¿no? O de congestión pueden expresarse en cualquiera de las cámaras, ¿ya? Si hay una disminución en el flujo del lado, o sea, de disminución en el llenado del ventrículo del lado izquierdo, retrógradamente se traducirá pues en congestión pulmonar y por lo tanto disnea. Y si hay una disminución de flujo o de llenado en el lado derecho, retrógradamente pues repercutirá pues produciendo ¿qué cosa? Congestión sistémica, edema, citis, hepatomegalia, derrame, flujo hepatoyugular y juguitis yugular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, vean cómo todas estas manifestaciones que estamos viendo tienen su traducción, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Ya? Por eso que se presenta. Entonces, ¿la evaluación cardiovascular estará circunscrito solo al corazón? No, por lo tanto, es un examen prácticamente general. ¿Ya? La evaluación clínica del sistema cardiovascular, por eso es mucho más amplia que una simple auscultación. ¿Ya? Requiere una visión integral como un todo, que involucra la actitud y la posición. ¿Cómo está el paciente, pues?
Hay que ver eso, cómo está el paciente. ¿Ya? De repente está en una posición un poco rara, en una posición genopectoral, en una posición antálgica, qué sé yo. Hay muchas cosas. Constitución. Si es obeso o no. La obesidad ya de por sí es un factor de riesgo cardiovascular, ya saben por qué. Puede haber caquexia cardíaca que llaman, sí, cuando el bajo gasto es muy evidente, ¿no? Demasiado evidente, tal que hay una desnutrición generalizada, no por falta de nutrientes, sino por falta de irrigación. O sea, no llegan los nutrientes a todo el organismo y por lo tanto se emacian pues, en los pacientes. Caquexia cardíaca se llama eso. Piel y mucosas, puede haber anemia, edema gravitacional, hay que ver. Si hay edema gravitacional, estamos ya pensando pues que hay insuficiencia cardíaca. ¿Ah? ¿Para qué? En el carro está mi plata. La llave, pues acá está. ¿Ya? En las uñas. En las uñas, pues habrá el llenado capilar, hemorragias en gastillas. ¿No? Las hemorragias en gastillas, si presentan, pueden ya uno sospechar de endocarditis infecciosa. Si hay fiebre, endocarditis infecciosa, el infarto agudo también produce fiebre a veces. Y la tromboembolia pulmonar también produce cierto acaloramiento, ¿no? En la cabeza, pues latido pupilar, el signo de Muset. El signo de Muset es el movimiento rítmico de acuerdo al volumen, a la expulsión cardíaca, ¿no? O sea, de acuerdo a los latidos cardíacos. Es muy evidente la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el volumen expulsivo en la insuficiencia cardíaca es muy amplio, pero también el colapso es muy brusco. O sea, expulsa un gran volumen y se chupa también rápidamente. Entonces hace que la cabeza pues se mueva, ¿no? Está igual como la pierna cruzada también puede hacer ese movimiento, ¿no? Como un signo de la patadita que llaman, ¿no? O signo de Muset se llama en realidad. Cianosis periférica. No, también podemos ver signos de cianosis ahí en esos niveles. A nivel del cuello. Me he vuelto. A nivel del cuello se tiene que examinar, tocar, observar y todo eso, pero básicamente a nivel del cuello, desde el punto de vista cardiovascular, tienen que evaluar dos cosas. El pulso venoso y los latidos carotídeos. El pulso venoso que nos indica cómo es la dinámica del lado derecho y el pulso carotídeo del lado izquierdo, pues obviamente. ¿Ya? El pulso venoso tienen que ustedes aprender a observar, porque el pulso venoso se observa, se mira. Tiene los senos y las A, X, B y Y, ¿no? Tiene sus ondas, digamos, que tienen sus nombres, las ondas tienen su nombre. Y cada porción de la onda tiene su perfecta correlación con el ciclo cardíaco. De manera tal que si hay alguna alteración en alguna de estas ondas o en alguno de estos senos, ¿no? De la onda del pulso venoso, entonces nos traducirá lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Desde el punto de vista hemodinámico, si quieren, ¿no? Del lado derecho. Y el pulso arterial se puede escuchar, se puede palpar y también escuchar. Palpar cómo es el pulso y frémitos, si hay frémitos, ¿no? Y la auscultación, si hay soplos o hay irradiación de soplos, ¿ya? Eso es a nivel del cuello, ¿ya? A nivel del abdomen, pues si hay el hígado grande, hepatomegalia, o si hay esplenomegalia, que indicarían que hay congestión sanguínea, o sea, están llenos de sangre. Si están llenos de sangre es probablemente por insuficiencia cardíaca derecha, entonces es más evidente la hepatoesplenomegalia, insuficiencia cardíaca derecha, la citis también. Y si encontramos soplos abdominales, o a nivel abdominal, auscultamos soplos, muy probablemente sean aneurismas, ¿no?
aneurismas de la aorta abdominal, a ese nivel. ¿Ya? Nuestro examen cardiovascular comienza, aquí me he comido el pulso arterial, comienza con el pulso arterial. ¿Dónde se palpa el pulso arterial? En el radial. ¿Ya? Entonces muchos ponen el pulso radial tales. ¿Qué cosa es el pulso? Ya dijimos, el pulso arterial no es más que la distensión de las paredes de la arteria producto del volumen eyectivo o del volumen sistólico, ¿no? Por efectos de la contracción ventricular. Entonces el volumen expulsivo al salir abruptamente dilata pues las paredes de esto, y eso es lo que nosotros vamos a palpar. Entonces, las alteraciones del pulso guardarán muchísima relación con la dinámica del lado izquierdo. ¿Qué pasa si el pulso es débil, chiquito? Quiere decir que el volumen inyectivo es chiquito, pues. ¿Qué pasa si el pulso es amplio, grandazo? Quiere decir que el volumen inyectivo será pues amplio, grande. ¿Qué pasa si hay pulso alternante? Quiere decir que en cada latido pues el volumen varía, latido a latido, puede ser, ¿no? O sea, expulsa 20 centímetros, 30 centímetros, 50 centímetros, 40 centímetros, así, por decir, ¿no? Pulso filiforme, también hay variedad de pulso filiforme, aquel pulso en donde prácticamente como que ya no se siente nada, ¿no? Simplemente como una ondita apenas perceptible. Y eso es signo, pues, de insuficiencia cardíaca o de shock, ¿no? O de paro cardíaco también puede ser. Y así, las diferentes variedades de alteraciones del pulso nos pueden traducir desde el punto de vista hemodinámico a nivel central qué es lo que puede estar pasando, ¿ya? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Entonces, una vez que hemos catalogado el pulso o hemos examinado el pulso arterial, ¿no? Y haberlos catalogado en sus características, son 7, ¿no? Estado de pared, amplitud, el ritmo, forma, etcétera, etcétera, pues tiene entonces características del pulso radial, ¿ya? La forma y todo eso. Muy bien. Una vez que ya hemos hecho ya nuestra historia clínica anotando las características del pulso arterial, pasamos al examen cardiovascular en sí. ¿Cuál es la técnica? Miramos, ¿no? Miramos, palpamos y escuchamos, ¿ya? Miramos, palpamos y escuchamos. Podemos a la inspección ver el choque de punta, si se ve o no se ve. Si se ve, ¿a qué nivel se ve? ¿Ya? ¿A qué nivel? Y si se ve, hay que ver, pues, tratar de ver cómo es, ¿no? Si es sostenido en un solo punto o es amplio, ¿no? Si es intenso, dura un poco, o si se colapsa rápido. Se puede ver también su frecuencia, su ritmo. Y si está difícil de ver, no necesariamente es patológico, por si acaso. Porque en los pacientes que tienen sobrepeso, pues el choque de punta no se va a ver nada, ¿no? ¿Ya? ¿Qué has comprado? ¿Cómo qué? Ya, después a la inspección ya veremos pues cómo es el paciente, ¿no? Si es obeso o no. O sea, el choque de punta, perdón, aquí el choque de punta puede tener ciertas variaciones en relación a los estados fisiológicos o fisiopatológicos. En los obesos está más arriba, pues. En las embarazadas también. O sea, encima del quinto espacio puede estar, ¿no? Puede estar incluso algo hacia afuera. Pero si uno no tiene idea de esto, uno puede pensar de que el corazón está crecido, ¿no? En los longilíneos o delgados, más bien al contrario. El corazón, pues, tiende como decir, a colgarse, ¿no? Entonces, está medio elongadito, ¿no? ¿Ya? Entonces, se sitúa más hacia abajito, o sea, más en dirección abajo y hacia la derecha incluso puede ir. ¿Ya? En el decúbito lateral izquierdo, ¿ya? La punta puede desviarse 2 a 5 centímetros hacia la región axilar. ¿Se puede ver? A veces se ve. Si no se ve, se tiene que ir a palpar, pues. Las alteraciones fisiológicas del choque de punta se observan mejor con el individuo sentado.
Después la inspección, veremos la inspección de otras cosas, ¿no? De otros, si hay otros tipos de latidos, por ejemplo, epigástricos, si hay las vibraciones que producen el cierre de la válvula aórtica y pulmonar, ¿ya? Si hay latido epigástrico, si hay latido abdominal, todo eso se mira primero, se mira. ¿Ya? Se mira. O sea, ¿qué cosa es lo que se tiene que mirar? El choque de punta y latidos, por ejemplo, de la aorta, en el foco aórtico, en el foco pulmonar, claro, latidos abdominales, o presencia de latidos abdominales, ¿ya? Todas esas cosas se tienen que ver durante la inspección. En la palpación hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo diría hasta 4 cosas, ¿ya? 4 cosas en realidad. Primero, choque de punta. Entonces, palpamos primero con la palma de la mano y después con la punta de los dedos, ¿ya? El choque de punta. Sobre todo viendo la localización, o sea, por dónde está, dónde se percibe o dónde se palpa el choque de punta en este caso, ¿no? ¿Dónde se palpa el choque de punta? ¿No? Si es un choque de punta muy sostenido, pues nos puede dar la idea de que hay hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿no? Pero si es un choque de punta amplio, con sensación de bolsa de agua que dicen algunos, ¿no? Amplio. Entonces esa amplitud nos dice que más bien el corazón está dilatado, no está hipertrofiado, sino dilatado, ¿no? ¿Ya? Después se puede palpar, ¿no? Los cierres de las vibraciones valvulares aórtica y tricuspide, digo, aórtico pulmonar, ¿ya? Se puede percibir. Si se percibe, pues son signos de hipertensión más que todo, ¿no? ¿Por qué? Porque indicarían que el cierre de la válvula se está haciendo con mucha violencia, con mucha fuerza, producto de que hay una hipertensión, ¿ya? Después se puede palpar también, eso sí, con los dedos perpendiculares en el segundo, tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, ¿ya? Si nosotros llegáramos a palpar un impulso, quiere decir que hay hipertrofia del ventrículo derecho. Hipertrofia de ventrículo derecho, ¿no? Y después tenemos que palpar la presencia no de frémitos, pues, o sea, frémitos. ¿Qué cosa es el frémito? El frémito no es más que una traducción o es una sensación táctil de un soplo cardíaco, ¿no? La sensación táctil de un soplo cardíaco. Imagínense un ronroneo de los gatos, ya es parecido a ese ronroneo lo que se va a sentir si nosotros ponemos la mano y palpamos un frémito, realmente un frémito, ¿no? ¿Ya? La palpación se hace de todo el área precordial, ya les dije, con toda la palma de la mano, la punta, la zona sifoidea y las cercanías. ¿Ya? Realizarse en distintas posiciones. El decúbito supino, sentado, decúbito lateral, etcétera, etcétera. La palma es más sensible a la vibración, es cierto. Con la palma sentimos la vibración y donde sentimos la vibración nos vamos ya con la punta de los dedos, que lo hace ya más sensible a las pulsaciones, o sea, para sentir más el pulso como es, el choque de punta, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Aunque el cuadro está mal, muy mal hecho, porque al paciente uno debe abordar por el lado derecho, siempre, ¿ya? Frémitos, ya dijimos ya que es la sensación, ¿no? Que se percibe con la mano de un soplo cardíaco. Es como el ronroneo de un gato, como dicen, ¿no? Ajá. ¿Ya? Percusión en cardiología no se utiliza. En desuso, proyección, corazón, matidez cardíaca, no se usa en la actualidad, pero sí la auscultación. La auscultación también tiene una secuencia, ustedes tienen que aprender esa secuencia. Son 4 pasos o 3 pasos, nomás son. 3 pasos. El primer paso, primero y segundo ruido cardíaco, ¿cómo es? ¿Normal o anormal? Nada más. Segundo paso, ¿hay presencia de tercer ruido, hay presencia de cuarto ruido o hay presencia de soplo de ruidos agregados? ¿Ya? Y el tercer paso, recién ir a ver el soplo. ¿Ya?
Los soplos. Adicionales dice base del cuello, ya cuando hemos examinado el cuello, pues tiene que haberse visto esto, ¿no? Región epigástrica cuando examinamos el abdomen. Área externo clavicular, bueno, tal vez aquí sí podría caber eso, pero la auscultación básicamente son los 3 primeros pasos. Tiene que tener una secuencia. Cuando ustedes ausculten primero, escuchen primer ruido cardíaco, ¿cómo es? Normal, aumentado o disminuido. Después, segundo ruido, normal, aumentado o disminuido. Y ahí recién, tercer, digo, ver si hay tercer o cuarto ruido, auscultar. ¿Tercer ruido hay o no hay? No hay. Cuarto ruido, no hay o hay, hay. Ya. Y después los soplos. Los soplos, muy interesante. Muy bien. El primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿No es así? Ya. Entonces, determinamos el ritmo, dice, y la frecuencia del primer ruido y del segundo ruido cardíaco. El ritmo habitualmente será regular, puede variar en niños. Claro, eso es cierto, porque ellos tienen mucha arritmia sinusal, que es una arritmia perfectamente normal, no es patológico esta arritmia. Durante la inspiración, ¿sí? Cuando yo tomo aire, el retorno venoso aumenta y la frecuencia puede aumentar para compensar el mayor volumen de sangre, mientras que en la expiración la frecuencia disminuye. ¿Ya? Disminuye. Después identificamos los ruidos cardíacos de cada foco. El primer ruido cardíaco ya es de tono ligeramente bajo, dice. Su onomatopeya es el DUM. Bueno, DUM debe ser en inglés, ¿no? Otra forma de sonido que suene. Es tiene la mayor intensidad en la punta, esa ahí es. Representa el cierre de las válvulas tricuspide y da inicio a la sístole ventricular. El silencio que media entre el primer y segundo ruido es conocido como el espacio sistólico, es así. El segundo ruido es ligeramente más alto, ¿dónde? En las bases, o sea, en el aórtico y el pulmonar, pero es más corto, o sea, Dunlop, ¿no? Dunlop, ahí le he puesto lap. Mayor intensidad en focos de las bases, así es, o sea, aórtico y pulmonar. En adultos jóvenes puede sentirse como normalmente desdoblado. Es del determinante, está dado por el cierre de las válvulas sigmoideas aórtico-pulmonar y da inicio a la diástole ventricular, ya sabemos eso. El silencio que media entre este ruido, o sea, el segundo ruido y el primer ruido, representa el espacio diastólico. Así es. Podemos después identificar los desdoblamientos que pueden ser normales, pueden ser fisiológicos, pueden ser patológicos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo el segundo ruido es el que sufre, digo, más las consecuencias de los trastornos hemodinámicos, de manera que son más evidentes, ¿no? El segundo ruido que pueda estar desdoblado, ¿no? Muy bien. Normalmente, pues, el válvula aórtica se cierra antes que la pulmonar, ¿no? Eso es así, ¿no? ¿Ya? Es así. Áreas de ocultación. Las áreas aórticas es en el segundo espacio intercostal izquierdo, pulmonar en el segundo espacio paraesternal derecho. ¿Ya? El aórtico es en el espacio paraesternal derecho y el pulmonar en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo. Izquierdo es. El accesorio aórtico, ya dijimos, en el tercer espacio paraesternal izquierdo. Eso del caso clínico que estábamos discutiendo con mi grupo es precisamente donde se escuchaba el soplo. ¿Ya? Si hay un soplo mesocárdico en el tercer, cuarto espacio intercostal y muy intenso o muy fuerte, eso es debido a que puede estar en relación a una comunicación interauricular, ¿ya? Un soplo mesocárdico intenso en tercer, cuarto espacio que va de izquierda a derecha, eso es compatible con C y B. ¿Ya? Tenemos el área mitral, que es la punta, básicamente está comandado por la punta y
Y la tricúspide más bien ya es infraesternal, o sea, el foco de la tricúspide es infraesternal o en la punta de la tricúspide, ¿no? O en la punta, diría, del cifoide. Ahí es el foco tricuspidio. ¿Ya? Foco tricuspidio. Los soplos pueden seguir la corriente o pueden ir contra la corriente, ya lo saben, ¿no? Por ejemplo, del ventrículo izquierdo al del ventrículo izquierdo a la aorta, va a atravesar pues la válvula aórtica, pero si esta está cerrada, habrá estenosis, o sea, estenosis aórtica. Entonces, ¿cómo se va a escuchar? Tiene una cierta característica. En este caso, el soplo que se produciría sería siguiendo la corriente. ¿Por qué? Porque está siguiendo la corriente del ventrículo izquierdo a la aorta. Y si fuera lo contrario, o sea, en vez de salir por la válvula aórtica, esta sangre regurgita por la válvula mitral. ¿Y cuándo ocurriría eso? Si la válvula mitral pues no cierra. Si no cierra, entonces quiere decir que hay insuficiencia mitral. Entonces la insuficiencia mitral es un soplo contra la corriente. ¿Ya? Contra la corriente. En este caso es un soplo de regurgitación. Características de insuficiencia mitral. ¿Ya? De insuficiencia mitral. Así es. Criterios para describir los soplos, ya vemos ya intensidad, tono, timbre, localización, duración, sitio donde se oye con mayor intensidad, propagación y radiación y modificaciones que experimenta sobre todo con los tiempos respiratorios, ¿no? ¿Qué pasa con la expiración? ¿Qué pasa con la inspiración? Y todo eso, ¿no? ¿No? Con la inspiración profunda, ya saben que aumenta el retorno venoso y por lo tanto se ponen más intensos los soplos del lado derecho. Pero si es lo contrario, se van a poner más evidentes los soplos del lado izquierdo, ¿no? Aquí ven los focos, más que focos debemos de ver la área, ¿ya? Este es el área aórtica, el área le han puesto acá. ¿Ya? Este es, mire, el segundo foco aórtico le ponen, no sé. Bueno, aquí es el foco aórtico, es aquí. Sigue aquí con su... ¿no? Con sus características de la aorta y puede llegar hasta el ápex. ¿Ya? Puede llegar hasta el ápice. Entonces, este tipo de irradiación es lo que llaman en banda presidencial, como si fuera una banda presidencial, es típicamente el aórtico, el área aórtica. ¿Ya? Si es acá en la punta de las sifoides o más arribita, ¿no? Casi en el mesocardio, puede ser afectación del lado derecho, pues, el lado de la afectación derecho. El área pulmonar es en el segundo espacio intercostal izquierdo, aquí está, pero es el más, digamos, el más típico, el más localizable, ¿no? El más localizado. Se localiza plenamente ahí, no se irradia, o sea, el que menos irradia. Y el del área mitral es básicamente la punta y como quien después se corre hacia la axila, ¿no? No es acá, sino hacia acá. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Doctor, disculpe, cuando en la historia clínica se habla del frémito, se tiene que colocar si es frémito sistólico, frémito diastólico. Claro, frémito sistólico, diastólico, lo hace sincrónicamente con el pulso, ¿no? Para ver si es sistólico o diastólico. Si guarda sincronía con el pulso, es sistólico, pues. Pero si no guarda sincronía con el pulso, es diastólico. ¿No? Ahora, si describes que es diastólico, entonces ya más o menos tienes que ir sospechando que un soplo diastólico, ¿dónde puede haber? Pulmonar, tricuspidia o mitral. Entonces tiene que ser de regurgitación. Entonces ya tienes que buscar alguno de los soplos, escucharlo bien y pedir tus exámenes auxiliares, ¿no? Para corroborar lo que estás pensando.
¿No? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Doctor, una consulta. ¿A qué se refiere cuando dicen soplo sistólico rudo? Rudo. No sé a qué se refiere rudo, ¿no? Yo no lo tengo así. Yo al menos no lo describo así, ¿no? Que rudo ni nada de eso. ¿No? Ah, ok, de acuerdo, doctor. Gracias. El soplo sistólico es eyectivo. El aórtico tiene que ser eyectivo, ¿no? Eyectivo. Entonces, eyectivo es que aumente y disminuye. O sea, creciendo y decreciendo que llaman, ¿no? O sea, aumenta y disminuye. Tipo romboidal. Ese es el típico soplo eyectivo aórtico o pulmonar, ¿no? Si yo escucho un soplo con esas características, que aumenta y disminuye, y eyectivo, o sea, durante la fase sistólica, entonces tiene que ser simplemente por estenosis aórtica, ¿no? O estenosis pulmonar, no hay otra cosa. No hay otro soplo de esas características. Ahora, para apreciar las características del soplo desde el punto de vista de que exista, puede ser, ¿no? Que esté bien, pero que además de que exista el soplo, ¿no? Tiene que tener su correlación, pues, con, con todo el cuadro clínico en general, ¿no? O sea, todo tu examen tiene que estar más o menos de acuerdo, ¿no? Con eso. No puede haber mucha disimilitud, ¿no? Y los soplos regurgitantes son, pues, soplos, por ejemplo, de insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspide o de la insuficiencia aórtica también, son soplos regurgitantes, ¿no? O sea, van de homogéneos o pueden ir de más a menos, ¿no? Por ejemplo, eh, la insuficiencia aórtica, por ejemplo, el soplo de tipo regurgitante es, ¿no? Tum, 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 tum. Es más o menos así, ¿no? Tum, tum. O sea, comienza un poquito grande y se achica después, pues, se achica. Tum, 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 tum. Quiere decir que el soplo es diastólico ahí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, chicos, nos despedimos. Hasta luego. Sí, doctor,